faltaba el apunte. Esperen que estoy perdido, a ver dónde estoy. Bueno, acá está. Acá, no, me faltaba la guía de preguntas. Muy bien. ¿Pudieron compartir Sí, dos. de 6 Sí, sí. En 20 minutos, en agradecido. 30 en 30 Bueno, 30. en 30? Es que somos muy profundos nosotros. Me imagino, me imagino. Sí, ¿Qué sí. aplica acá, Alejandro? ¿La crueldad o el amor? Sí. Es, Ustedes aprovechense de hacer teología con la gracia barata, diría Von Heffer. Eh, Muy bien. Eh, ¿Quién va a informar? ¿La van a sacrificar de vuelta a María Luz? por supuesto, nuestra vocera. Sí, nuestra vocera. Alejandro, la pregunta número 2. Bueno, Que es dame. especialista. No, la pregunta 1. ¿Cuál es la caracterización de Ceruti acerca de la crisis actual? Bueno, la crisis actual se da en todos los ámbitos, ¿verdad? Tanto económico, político, social, como cultural y espiritual. Espiritual, un poco por lo que hablamos hoy de la reversión de valores, eh, de una espiritualidad vacía, diría yo, que Ujú. predomina. El autor la caracteriza como crisis de reproducción. Correcto. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque para Ceruti, cuando habla de reproducción, incluso está hablando, y ustedes si después tienen la oportunidad de leerlo a él, de una crisis reproductiva que parte desde lo biológico. Es decir, que él Sí. toma, y por eso es que él después va a hacer un aporte muy importante, me parece, desde el cual va a retomar, disculpa María Luz que te No, interrumpo no, acá porque después está se bien me mejor que olvida. expliques porque no es Se- se- fácil de entender el por qué eligió la palabra reproductiva. claro, porque es la reproducción de la vida. Entonces, de la vida en general, pero él toma muy en cuenta un elemento muy valioso para la teología, para nuestra reflexión teológica, desde la cual él va a abordar después, no sé si es en este trabajo que les di para leer, pero va a abordar el pensamiento de Rubén Alves, lo va a recuperar a Rubén Alves. ¿Por qué? Porque al hablar de la reproducción de la vida, está hablando, y de la vida biológica, está hablando del cuerpo. Y para él, el recuperar la corporeidad de las personas, es decir, el aspecto material de la persona, es muy importante. Porque si no, como decía Alejandro, nuestras discusiones se vuelven muy volátiles y nunca aterrizan a tierra, al aspecto terrenal, al aspecto de la materialidad. Y cuando habla de la corporeidad, ¿saben dónde va a recuperar a Rubén Alves? En que Rubén Alves habla de la resurrección del cuerpo de Jesús. Miren, un filósofo de la filosofía de la liberación redescubre el valor, y yo creo, vos dijiste algo, María Luz, muy importante, porque dijiste algo muy importante y que creo que nosotros los que estamos en una experiencia más de tipo carismática o pentecostal, creo que hemos recuperado, ¿no? A diferencia del protestantismo histórico. Pero vos dijiste que para esos sectores populares es muy importante la recuperación del cuerpo. Eh, y hay en la cultura latinoamericana, ¿sí? Este sentido de celebración diferente a la tradición angloamericana, de la cual nosotros venimos.
por ejemplo, cuando vos lo dijiste en una palabra, vos dijiste nosotros, ¿sí? Más o menos dijiste esto, no tenemos cultos y no tenemos celebraciones de la fe, ¿no? Y el tema es ese, de que en general, bueno, en la iglesia a la que yo pertenezco a nivel local, nuestra reunión no se llama culto, ¿sí? O servicio religioso, sino que es una celebración de la fe, ¿no? Nosotros celebramos la fe. Y cuando celebramos la fe, no la celebramos solamente con el intelecto, celebramos a Dios con todo el cuerpo. Entonces, el cuerpo se mueve, las palmas se mueven, en fin, se recupera, ¿no? Como yo diría que en general está desde las tradiciones originarias, precisamente, ¿no? Ya, esto es una cuestión eh, de que precisamente está en la espiritualidad latinoamericana, es un elemento de la espiritualidad latinoamericana. Entonces, que es muy importante recuperar desde la cultura y entonces, y que tiene que ver con la latinidad también, ¿no? Ese encuentro, ese mestizaje, ¿no? De lo latino versus esa cultura. Recién hablábamos con Angelito de algo que dice Justo González, que es precisamente la mirada eurocéntrica o noratlántica, ¿no? Que hemos tenido de las misiones. Entonces, muy importante esto que dice, no sé si me siguen en el rollo, pero Sí. fíjense cómo uno recupera el cuerpo y terminamos hablando de una cuestión litúrgica, ¿no? Que es muy importante de recuperar. Hay que recuperar los ritmos nuestros. Totalmente. Cuando vos dijiste, bueno, estamos haciendo una murga, y bueno, algo más, sí, más importante que, sin embargo, Candombe y bueno, el lo candombe. folclórico. Sin embargo, muchos van a decir, pero esto es música cristiana, ¿sí? Como si hubiera una música cristiana, Y el ¿no? otro día hablábamos con Gatinón y escuchábamos la samba Claro, para que te quedes. Qué precioso. A uno le llega mucho más cuando la música tiene el ritmo nuestro. correcto. Y una cosa, a mí me pasaba cuando yo era pastor metodista, porque eh, yo era pastor metodista en el cono urbano, ¿no? En la zona de Merlo. Y entonces, bueno, y ahí cantábamos cumbia, ¿no? Y entonces una vez vinieron los hermanos de la iglesia a la que yo pertenecía, que era de Ramos Mejía, eh, y entonces dicen, pero esto no es música santa, pastor. Yo era un pastor joven, 26 años, no era música santa. Entonces le digo, bueno, ¿qué me están queriendo decir con lo santo? No, que no son los himnos que nosotros cantamos en la iglesia. Bueno, yo le quiero recordar una cosa, le digo. Bueno, yo siempre fui estudioso, estudié. Entonces le digo, mire, le voy a recordar una cosa. Usted eh, que le voy a decir que los himnos eh, que, que nosotros cantamos en la iglesia, muchos de los himnos de Charles Wesley, son melodías tomadas de las cantinas de los barrios bajos de Inglaterra. Exactamente. Exactamente. Toman la melodía y le meten, o sea, toman la melodía popular y le meten letra cristiana. Entonces, eso de música cristiana, como que la música clásica es la música celestial, si no cantamos Bach, no cantamos nada, es una, ¿sí? Es una tontera que no tiene gollete, ¿no? Bueno, a partir de los Eh, 70 se hizo mucho acá en Argentina. bueno, por eso que yo mencionaba, cuando Alicia me preguntó, fíjense que yo dije dos o tres cosas en ese punto, pero yo para mí es algo muy importante que hace el movimiento de ISAL, que es la recuperación en el ámbito del metodismo, uno de los iniciadores, el pastor, eh, eh, se me olvidó el nombre, Ríos, eh, de la renovación litúrgica, ¿no? Que después lo va a incorporar ICEDET. Pero toda la renovación litúrgica tiene que ver con la recuperación de la cultura latinoamericana y de los ritmos latinoamericanos que hablaba María Luz hace un momento. ¿Puedo poner un pequeño bocadillo?
Sí, dale. Estamos No, mal de tiempo. no, pero es muy cortito. Un poco reafirmando lo que estás diciendo y que para mí es muy importante, en el Chaco, donde es mi ámbito de trabajo, pastoral, digamos, hay una cosa muy importante que estamos tratando de acompañar, que es el rito toba. Eh, a ver, yo te quería decir, yo no distingo entre pentecostal o clásico, siempre y cuando sea agradable a Dios, yo no me importa si es pentecostal o lo que venga, ¿no es cierto? Ahora, ellos, en el año 1900 y algo, a principios del siglo XX, a raíz de unos misioneros americanos, armaron este rito que, una peculiaridad, es todo de parado y con constante movimiento, ¿no? Y constante alabanza a Dios, individual y colectiva. Cantos, toques de caja, eh, y yo creo que eso para mí es importantísimo porque ellos, antes que nosotros, están recuperando esa corporeidad que vos decís. Claro, ¿No es cierto? claro. Y eso, dura 2 horas, 2 horas y media, 3, y todos tenemos que participar. Sí. Señal y Yo tenés que estuve en un culto, yo estuve en un culto son en el impresionantes, Chaco, yo estuve claro. en un culto que duró 6 horas. Sí, sí. Ah, bueno, esos se Y, puede pasar también. y me chupé 9 predicaciones, Sí, ¿sí? sí, Y sí. entonces yo era el 10º, ya estaba cansado, ¿no? Porque se habían predicado la vida. Y yo dije, ¿qué voy a decir yo ahora, ¿no? Eh, Así que fue muy gracioso, pero ahí tuve esa experiencia, ¿no? Eh, bueno, pero yo creo que ahí pasa por ahí todo, bueno, lo vamos a ver en teología latinoamericana, ya van a ver el enfoque, así que lo vamos a abordar ahí. Pero gran parte de la lectura de Richard Scholl tiene que ver con esto. Porque Richard Scholl, y ahora me introduzco, directamente al... Tengo muy poco tiempo, tengo media hora para hablar de lamentablemente 4 capítulos, pero por lo menos voy a introducir al tema para que le agarren el saborcito y en alguna otra materia lo podamos volver a ver. Pero Richard Scholl es alguien que viene, lo interesante de Richard Scholl es que él viene de la teología de la liberación, como ya les dije, del movimiento isalino, la teología de la revolución, y fue alguien orgánico al movimiento de la teología de la liberación hasta la década de los 90. Sin embargo, en la década de los 90, él empieza a tener una mirada de acercamiento a el pentecostalismo brasilero. Y entonces escribe esta obra en el 2000 desde la inmersión que él hace en las comunidades pentecostales en Brasil, pero comunidades pentecostales marginales, ¿no? Entonces, él sale un poco del esquema de que era lo que dominaba dentro de la teología de la liberación, que eran las comunidades de base de la teología de la liberación, y analiza las comunidades de base del pentecostalismo, las iglesias pentecostales. Y entonces intenta eh, ver dónde está fundada la identidad pentecostal. Y entonces, ahí engancho yo, eh, con bueno, el análisis que él hace, ¿no? Todo el libro ustedes lo tienen ahí en inglés y tienen una traducción mía, ¿no? De los primeros 4 capítulos. Eh, Pueden mejorarla. Y entonces, lo que traten de leerlo desde esa experiencia espiritual de Joel, ¿no? Porque para él implicó eso. El meterse, él entra como un teólogo y sociólogo crítico de la liberación, entra en las comunidades y sufre lo que sería lo que él llama la tercera conversión, una tercera conversión, ¿no? Que tiene que ver con esto, con las comunidades pentecostales. Y así murió, ¿no? Eh, Ahí nomás terminó de escribir el libro y el libro, al poco tiempo falleció porque tenía un cáncer. Eh, él él comienza hablando de dice,
nosotros todos sabemos que los pentecostales, esto es una verdad comprobada, que los sectores pentecostales hoy, o carismáticos en general, cuando hablo de pentecostalismo estoy hablando de el pentecostalismo de los sectores populares, ¿no? Porque es a lo que él se dedica a estudiar y analizar. Y él va a decir, la comprobación sociológica que tenemos, de hecho toda la primera parte del libro es un estudio sociológico hecho por un compañero de él, la segunda parte es el análisis teológico, donde él muestra un nuevo paradigma que habría como desafío a las iglesias históricas desde el pentecostalismo. Y entonces dice, nosotros todos sabemos que el pentecostalismo representa hoy a los sectores marginales, de esa manera los denomina, de América Latina en el ámbito de lo religioso. Por otro lado, va a señalar que el pentecostalismo representa, a su entender, un signo de esperanza para el cristianismo. ¿Por qué? Porque dice, su liturgia, y acá nos metemos en la liturgia, su liturgia es expresión de la cotidianeidad de las personas pobres, de los creyentes pobres. Es decir, es una expresión de la celebración de la fe que tiene como base su cotidianeidad, su vida cotidiana. Una experiencia cotidiana nacida desde el dolor. Y va a decir él, desde el dolor, y acá hay una interpretación teológica que va en línea de lo que dijo Raúl y un poco de lo que yo expresé también, desde el dolor de Dios. ¿Por qué? Porque ahí donde hay un pobre que sufre, Dios mismo sufre, porque Dios se identifica en la cruz del Calvario con los pobres que sufren. Entonces, va a decir que entonces ellos celebran, fíjense la contradicción, ¿no? La contradicción de términos, pero celebran la fe de su vida cotidiana que está marcada por el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Y esto es lo genial, ¿no? Esto es lo genial que él propone. Es decir, que es una experiencia nacida desde la experiencia de fe, es una experiencia nacida desde el sufrimiento y desde la agonía. Los pentecostales, por eso mismo, constituyen, para Joel, constituyen y son capaces de conformar imaginarios de esperanza, de una esperanza real a partir de la fe. ¿Por qué? Porque ellos, desde su experiencia de fe, logran mudar, logran cambiar, logran transformar su manera de ver el mundo. Es decir, la fe les permite ver el mundo, ver el mundo, ver ese mundo material donde están sufriendo de otra manera. Y entonces, el mundo de amargura que ellos experimentan comienza a ser visto con dulzura. La realidad del dolor es experimentada desde la alegría. La condición de clase, o podríamos decir el desclasamiento, porque son desclasados, son lumpen marginales, la sociedad los desclasa, ¿no? En lugar de ser visto con nostalgia, porque en algún momento quizás estuvieron mejor, es visto con esperanza. Es decir, a pesar de que estamos viviendo esto, logramos tener esperanza en que otra realidad es posible. Entonces va a decir, la mirada en general de diversos estudiosos, se está refiriendo
a la sociología casi de la liberación, ha tenido en el pasado, acerca de los pentecostales, una mirada demasiado crítica en el sentido de que lo han visto simplemente al pentecostalismo como una masa religiosa alienada, adormecida, narcotizada por la religión, y no han logrado ver de que en realidad está ocurriendo otra cosa, de que es posible de que esté ocurriendo otra cosa desde esa experiencia espiritual. Y entonces Scholl plantea de que esa puede ser una lectura, pero que él tiene otra lectura, porque dice, hacer teología desde los pobres, esto es, desde los pentecostales, es hacerlo desde la experiencia de un mundo religioso donde el pentecostalismo o los sectores carismáticos que están en la pobreza han logrado construir para nosotros diques de esperanza. Es decir, ve la experiencia de las comunidades pentecostales como verdaderos diques de esperanza en el marco de lo que él va a decir es la tormenta neoliberal. Ángel, ¿podemos pasar la primera? Vos tenés dos. El primero. El primero de la segunda parte, ¿no? Sería. Es para que me vayan siguiendo. Yo puedo hablar y no tengo problema. Pero es para que ustedes lo tengan y ahí saben cómo seguirme. Pero vamos a la primera, ¿no? Ahí está. Bueno, en realidad no. Deja, obvialo, sácalo, sácalo. Va a decir Scholl, frente a la tormenta neoliberal que hemos estado analizando y los estragos que produce. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho precisamente el neoliberalismo es esta crisis de reproducción que habla Cerruti, ¿no? Es decir, una crisis de sustentabilidad. El planteo neoliberal no se puede sostener en el tiempo. Nos conduce a una catástrofe. Entonces, el orden neoliberal, en realidad, el orden neoliberal es casi un eufemismo, porque es el completo desorden, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía neoliberal contribuye a qué cosa? Contribuye, dice Scholl, al empobrecimiento, a la exclusión y a la marginación de las personas, que lleva a que las personas piensen en estos creyentes, en su lucha diaria, en su vida cotidiana, tengan que luchar por la supervivencia, al punto que estos pobres y abandonados por el sistema, por el orden neoliberal, tengan la preocupación y que la preocupación, escuchen lo que voy a decir, dice Scholl, así lo dice. La preocupación, según otros estudios en los que él se afirma en Brasil, la preocupación por sobrevivir se ha apoderado de sus propias vidas. Es decir, que cuando ven a una persona caminando, a un pobre en Brasil caminando, esa persona, ¿recuerdan un viejo libro que leíamos en la secundaria, Los árboles mueren de pie? A mí se me vino esa imagen, ¿no? De personas que son como entes, ¿no? Que caminan preocupados, que viven todo el tiempo preocupados. ¿Por qué? Por subsistir. La subsistencia, ¿sí? La subsistencia. Alejandro Casona, correcto. La subsistencia, la preocupación se apodera de esa persona.
imagínense que desde ahí es muy fácil para nosotros, claro, el hambre tiene que ver con la agonía con la que se experimenta la vida. El sufrimiento nos habla de esto. Entonces, digo, en nuestra preocupación tenemos que recuperar urgente, esto es una nota que yo digo para nosotros hoy como pastores y líderes, tenemos que recuperar, tenemos que entender que el miembro, la persona, el asistente a nuestros cultos es una persona que está atravesada por la agonía de un sistema que no le da respuesta. ¿Sí? Los pastores tenemos que tener esa sensibilidad espiritual para saber que estamos delante de alguien que sufre. ¿Sí? Es gente que no tiene preocupaciones, sino que la preocupación se apoderó de ellos. ¿Sí? Nosotros somos gente que tenemos preocupaciones. En cambio ellos son personas donde la preocupación se apoderó de toda su vida. ¿Sí? Que es mucho peor. Nosotros somos gente preocupada por, bueno, si nos alcanzará la plata que tenemos en la cuenta bancaria, si nuestros hijos no entran en adicciones, si tenemos buena relación o mala relación con los familiares. Esas son preocupaciones cotidianas nuestras. En este caso es mucho más radical. ¿Y por qué? Por la descomposición del propio sistema, va a decir yo. El sistema se ha ido de la década de 90, lo que yo les fui relatando, se fue descomponiendo cada vez más y las formas básicas de comunidad se han ido perdiendo. El sistema neoliberal ha ido destrozando, desarticulando las formas de comunidad que se tenían. Es decir, la estructura de la familia, la estructura de lo que era el vecindario, el barrio, la barriada, la estructura que le ofrecía cierta contención desde lo social, de lo económico, desde lo político, fuera en forma de trabajo estable, ¿sí? Precarizado pero estable, siendo en forma de atención médica en un centro de salud, ¿sí? Que hoy no existe, o sea que hoy se reduce a la nada, y o oportunidades educativas que daba el sistema público y que hoy ya la persona no tiene, ¿no? Eh, entonces, en ese contexto, ya lo ligué con lo que vimos, eh, el planteo de yo lo ligué con lo que vimos en el neoliberalismo, ahora le incorporo esto. Los pentecostales, diría yo, desde su mundo de esperanza, desde su mundo religioso, han creado diques de esperanza. En ese contexto, las comunidades pentecostales han creado diques de esperanza. Es decir, yo acá, esto es mío, no es de John. Yo lo que digo es que han logrado convocar a las personas a las que han llegado y le han dicho, vamos hacia la otra orilla, como les dice Jesús a los discípulos. Salgan de acá. ¿Recuerdan el pasaje del Gadareno que los convoca a los discípulos y le dice, vayamos a la otra orilla? Y entonces cruzan el mar, cruzan con la barca, les dice, pasemos al otro lado, literalmente, dice así el texto bíblico. Y esto a mí me parece que funciona bien como metáfora, porque pasar al otro lado es salirse de esta realidad, pero salirse de una realidad donde van a ir a ministrar, porque van a ir a ministrar a un oprimido por el diablo, al Gadareno, ¿se acuerdan? Que era alguien rechazado por la sociedad, que era alguien que no tenía lugar en la sociedad. Bueno, esa imagen a mí me sirve. ¿Por qué? Porque los discípulos, la iglesia, van y Jesús les enseña cómo ministrar, ¿sí? En medio de aquellos que eran despreciados, ¿no? Porque el Gadareno era alguien totalmente marginal, o sea, representa la marginalidad completa, ¿no? Y la marginalidad desde un punto de vista hasta corpóreo. Entonces,
Para mí acá hay un resquicio en este planteo de Scholl, sigo hablando yo, para mí acá hay un resquicio, ¿para qué? Para lo que plantea Cerúti con el tema de la utopía. Porque Cerúti cuando caracteriza la utopía, él lo que muestra es que dice, la utopía es eso que funciona de una situación donde enfrentamos lo que resulta insoportable, enfrentamos lo insoportable, lo que no se puede soportar, hacia, la utopía nos lleva hacia lo deseable. Pasemos al otro lado. Vamos de lo insoportable, lo que no se puede soportar, vamos teológicamente hacia lo deseable, es decir, lo que esperamos que ocurra. ¿A partir de qué? A partir de un milagro, que es el milagro de nuestra propia existencia. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Y eso es lo que descubre una persona que se entrega a Jesucristo en una comunidad pentecostal. De que Dios le da, ¿sí?, la oportunidad de una nueva vida. Importancia para nuestra teología evangélica. ¿Por qué? Porque yo insistí en la otra materia y siempre insisto, de que está ese aspecto de la redención de Dios atravesada por la experiencia del nuevo nacimiento y de la conversión. A partir del milagro de estar vivo es que puedo en Dios tener una nueva vida plena y abundante en su nombre. Entonces, ¿sí?, si me van siguiendo, ahí termina el rollo, pero ahí hay una conexión entonces entre lo que dice Scholl y creo que lo que nosotros podemos leer la experiencia pentecostal o desde el pentecostalismo para nuestras iglesias históricas, porque no está hablando, o sea, Scholl lo que hace es tomar la experiencia pentecostal para hablarle a las iglesias históricas y decir, tenemos que dialogar sobre esto. Hay un nuevo paradigma teológico y yo lo traigo y lo pongo en discusión para que nos sentemos a la mesa todos, pentecostales, evangélicos, históricos, todos. Entonces, un gran zafarrancho teológico y espiritual, ¿no? Entonces, me gusta por eso, porque es un tipo que ya sabemos cómo piensa, cómo pensaba, pero que ahora recupera esta experiencia. ¿Amén? Y entonces, ¿por qué esto ocurre de esa manera? ¿Por qué es posible que esto ocurra de esa manera? Porque en ese desorden, en ese orden neoliberal, la fe, que va a constituir un dique de esperanza para esa persona que descubre el milagro de estar vivo, le cambia la vida, porque lo pone en una nueva situación de vida. Y esa situación de vida nueva en la que es colocado el creyente, cambia la naturaleza de la lucha que esa persona tiene que emprender cotidianamente. Los pentecostales, va a decir Scholl, son personas que buscan algo diferente. Entrecomíllenlo, así lo hace Scholl. Ellos, o sea, el que se acerca a la experiencia pentecostal o carismática, busca algo diferente. Pero va a decir, a pesar de que ellos son excluidos, lo cual le podría significar a ellos transformarse en personas resentidas, porque tienen todos los motivos para estar resentidos con respecto a la sociedad. Sin embargo, a ellos los embarca en una experiencia espiritual donde son capaces de reconstruir su propia vida. La experiencia espiritual, la fe, les permite reconstituirse en medio de una sociedad que los ha hecho bolsa. Y entonces, va a decir él, ellos están buscando algo diferente y lo logran, ¿sí?, canalizar
en lo que para ellos es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante para estas personas de los sectores populares en Brasil y yo diría en América Latina? Es que desde generaciones tras generaciones hay un sustrato de una fe ancestral. Es decir, lo diferente es el sustrato religioso que está en la cultura latinoamericana. Y podemos retrotraernos hasta antes de 1492. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios ya tenían esa religión ancestral de creer en un Dios que era sustento para sus vidas. Y esto me parece algo genial. Es decir, algo que a nosotros nos permitiría cuestionar todos los mambos que tenemos los evangélicos en cuanto a la religiosidad popular. ¿Sí? Porque generalmente nosotros vemos religiosidad popular y decimos pecado de idolatría. ¿Sí? Idolatría inmunda, diabólica. ¿Sí? Habla Raúl. Habla Raúl o callá para siempre, levantá la mano o escribí en el chat. Ah, bueno, no pasa que se me colgó. Vivís colgado vos, hermano. Te escuchamos. Sí, eso lo señalan muchos Escribilo. estudiosos, sociólogos, Cuidado. antropólogos, con respecto a- al Bueno, que tu monografía se refiera a eso. Es mi consejo. Escribí sobre eso que sería re interesante. Pero está hablando en lengua, me parece. Yo no lo Sí, entendí. la única palabra que le entendí fue, habló algo de algún antropólogo. Los Antropólogo. antropólogos, ¿sí? Es la única palabra eso. que entendimos. Bien, tengo que avanzar porque va a ser una pérdida de tiempo. Pero en todo caso, compartilo por escrito, Raúl. Compartilo por escrito. Entonces, la cuestión es esta. Eso algo, el algo diferente, logran conectarlo ¿con qué cosa? Ese algo diferente lo logran conectar con la importancia que tiene ese sustrato ancestral, esa fe ancestral en sus creencias religiosas. Genéricamente, eso algo diferente sería Dios. Amplio, ¿no? En términos amplios, Dios. Y entonces, ellos encuentran en Dios, canalizado a través de la experiencia pentecostal, que después los va a ir refinando, encuentran reconstruir la vida. ¿Por qué? Porque ellos tienen un nuevo comienzo. Tenían la vida destruida y en Dios encontraron un nuevo comienzo. Yo le diría, yo lo pondría así, si tenemos que hablar en la posmodernidad, es como que la experiencia espiritual le permite resetear la vida. ¿Sí? De hecho, yo he predicado sobre eso, ¿no? Es tiempo de resetear tu vida, ¿no? A los jóvenes uno le habla en esos términos. ¿Y cómo se resetea la vida? ¿Cómo hay un nuevo comienzo? Porque hay una búsqueda de poder para los que no tienen poder, que es saciada a través de un Dios que opera maravillas. ¿Por qué? Porque ese Dios puede sanar sus cuerpos y sus mentes enfermas. Uno, ese Dios puede sanar sus cuerpos y sus mentes enfermas. Ese Dios puede reorganizar sus vidas que son completamente anómicas. Le da un marco de orden. La comunidad le da un marco de orden. Reorganiza la familia.
reorganiza las relaciones entre los padres y los hijos, entre los matrimonios que están rotos. Les ayuda esa experiencia espiritual, ese Dios ancestral, les ayuda a superar sus adicciones con respecto al alcohol, a las drogas, etcétera, etcétera. Les da un nuevo sentido acerca de su propia identidad y de su propio valor. Los ayuda a superar su sentimiento de impotencia, de no poder. Ahora todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? O sea, le devuelve el poder. Él en Dios tiene poder. La vida se puede reconfigurar. Tengo esperanza, tengo fe en que a partir de Dios, ¿sí? Y es muy común escuchar, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? En Dios es muy común escuchar, yo le digo por experiencia propia, en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. ¿Sí? Y esto es muy interesante. Y les permite experimentar, ¿qué cosa? Les permite experimentar un sabor de alegría y mirar, empezar a experimentar la alegría que se experimenta en la celebración de la fe con toda la corporeidad, ¿sí? Para empezar a mirar el futuro con esperanza, porque en Dios hay promesas. Y las promesas es algo que llena precisamente de una expectativa saludable la voluntad de que el Dios de la vida está precisamente operando en un mundo donde lo que se siembra es muerte y donde soy llamado a conectarme y poder en esa conexión transformar incluso esa propia realidad. Hasta acá más o menos lo que les comparto. O sea, después Joel, bueno, son 4 capítulos, así que haremos un seminario y otro seminario y les explico Joel. Pero me parece algo brillante, ¿no? Él lo compara, incluso discute la cuestión de cómo se analiza el tema del pobre en la teología latinoamericana y cómo se ve el pobre en la teología de estos sectores. Y es muy interesante, ¿no? Eso que se plantea. Él le pregunta, a ver si lo encuentro por acá, en un momento, vieron que en la teología latinoamericana se habla de la opción preferencial por los pobres, la teología de la liberación, teología preferencial por los pobres. Entonces, Joel va con una pregunta a estas comunidades y les pregunta, ¿ustedes creen que Dios es el Dios de los pobres? Y los pentecostales le dicen, no, Dios no es el Dios de los pobres. Dios es el Dios de todos. Dios se preocupa por los pobres, pero también se preocupa por los ricos, se preocupa por los enfermos, porque Dios no tiene preferencia por nadie. ¿Y por qué Dios se preocupa por todos? Porque todos somos iguales ante Dios. Es muy interesante. Esto para mí es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque el pobre recupera la voz, no descalifica al otro. En esto yo veo la ternura de lo que Dios hace, el no resentimiento, porque si yo me pongo, me abloquelo en que yo soy pobre y tengo todo, ¿sí? El derecho a reclamar, yo puedo ir y prender fuego al Estado. Pero sin embargo, acá lo que se reconoce es que el Dios de amor ama también al prójimo, ama también al rico en su propia alienación, ama al enfermo, pero también me ama a mí. ¿Amén? Nos ama a todos, pero estamos todos igualados. Y desde eso, desde recuperar la identidad
de que yo soy igual a un rico, es que yo puedo, ese es el máximo reclamo que yo puedo dar, porque Dios me devolvió mi dignidad como ser humano. Yo lo que creo es que esto es realmente un nuevo paradigma que yo descubro en la teología pentecostal. A mí me sirvió mucho, lean el primer, porque fue un poco mi proceso espiritual, por qué me hice carismático, ¿no? Por qué entré por esta vertiente, pero yo siendo metodista sufrí, experimenté esto al estar en contacto precisamente en la zona de Merlo a los 27 años en sectores populares. Estableciendo una comunidad de base, Dios me cambió la cabeza y empecé a través del poder del Espíritu Santo, a darme cuenta de que no tenía respuesta ni para mi propia vida, ni para la vida de la gente que yo tenía que ministrar. Y fue ahí que me hice bauticostal, porque los metodistas no me quisieron. Gracioso. Pero bueno, es un poco la... Léanlo porque ahí yo relato un poco esto, ¿no? De cómo yo leí. Lo que conté al principio, lo que cuento en ese primer teórico es cómo yo fui leyendo a Joel. Fue lo primero que yo hice. Yo iba leyendo a Joel y iba elaborando mi propia conceptualización de su teología. 3 minutos. Tiren y peguen. A mí me pasó a la inversa. El metodismo y la teología de la liberación me dio la respuesta que el pentecostalismo no me daba. Correcto, correcto. Y yo creo que es así. Yo creo que no se trata de pentecostales, no se trata de metodistas, no se trata de bautistas, nada de eso, ¿sí? De lo que se trata es de poder abrir la cabeza y ver lo que tiene cada uno para aportar. En este caso creo que es muy buena la lectura de Joel y que nos cuestiona a nosotros que valorizamos la experiencia intelectual o la experiencia piadosa de nuestras tradiciones, mejores tradiciones protestantes, con la experiencia de fe que tiene el pentecostalismo y que es una fe viva que mantiene comunidades de fe viva en medio de un contexto de desesperanza. Lástima que el texto está todo en inglés, ¿no? Pero se los traduje, los primeros 4 capítulos están traducidos. Sí, eso estaba, digo, pero el texto completo. Sí, sí. Igual me quedan traducir 4 capítulos, creo. Pero bueno, en algún momento me voy a hacer el tiempito. ¿Pero subiste Está subido. lo completo en inglés? Lo que está en inglés y lo que yo tengo en inglés, creo que tengo todo en inglés. Lo que pasa es que es un libro que compramos en Puerto Rico y, y lo escaneamos nosotros porque era más barato, pero ustedes lo pueden comprar, les va a salir $25 en Amazon. Ustedes tienen la tapa del libro ahí. En el PowerPoint tienen la tapa del libro y lo pueden comprar a $25 en inglés, no está traducido. No hay traducción. Bueno, los teólogos de la liberación lo mataron a Joel después de esto, lo excomulgaron, ¿sí? El único que, bueno, después se los cuento, pero el único que hizo una reivindicación fue Leopoldo Cervantes Ortiz de México, ¿no? De la lectura de Joel. Bien, ¿ustedes pudieron leer algo de esto o se desayunaron acá? Yo leí lo que estaba en la lectura asignada de Joel, leí las traducciones Sí, suyas, sí, obviamente. sí, sí. Me parecieron eh, muy fuertes por ahí, lindas en el contexto, bueno, tal cual usted lo fue expresando, ¿no? Sí, sí. Es muy interesante porque él va a hablar primero de esta cuestión teológica, o sea, hay 4 puntos que él desarrolla en el trabajo, ustedes lo tienen un poco ahí en el programa, pero ¿cuál es el aporte?
él va a decir, eh, este nuevo paradigma que está proponiendo, o sea, no es algo consciente, es que el pentecostalismo es consciente de esto, porque es una teología que no está estructurada, pero sí tiene la potencialidad de plantear 4 cosas para nosotros, tanto para los pentecostales como para las iglesias históricas. ¿Cuáles son las 4 cosas? Un poco, los 4 desafíos que nos plantea el pentecostalismo es, primero, acompañar el movimiento del espíritu entre los marginados, entre los que viven en los márgenes. Entonces ahí se plantea el tema de cómo hacer misión desde los márgenes. En segundo lugar, cómo discernir las dimensiones redentoras de la acción de Dios en el mundo. Dios está obrando salvación en medio del mundo, Miguel Bonino, ¿sí? Y nosotros tenemos que discernirlo, ¿no? Para poder involucrarnos en eso. Tercero, tenemos que explorar el sentido que tiene la salvación como liberación para los más pobres. Porque si nosotros discernimos el sentido de este sentido, ¿no? De ese sufrimiento que toca todas esas cosas, todos esos elementos, adicciones, ¿sí? Todas esas cosas que son terribles, que causan un dolor terrible, un sufrimiento terrible, nosotros estamos interpretando la experiencia humana. Eso está diciendo Joel. En el pobre estamos identificando al que está siendo crucificado hoy. Y por último, por eso es que él dice, no es el sufrimiento del pobre, es el sufrimiento de Dios mismo, ¿no? Es muy lindo esto, ¿no? Es el sufrimiento de Jesucristo crucificado, ¿no? Entonces ahí la cristología, ¿sí? Tiene un realce, ¿no? Se vuelve, ¿sí? No es escape, ¿no? No es Dios, Jesucristo me salva a mí. No, si Dios sufre en cada uno de los que sufren, un poco lo que planteaba María Luz cuando reivindicaba la figura de Castro. El pobre, recuerda lo que dice Miguel, es criterio de interpretación, es criterio hermenéutico, ¿sí? De la realidad. Y por último, estoy tratando de cerrar todo este mambo, por último, él va a decir, es necesario recuperar el poder del Espíritu Santo, y me parece genial, ¿para qué? Para recuperar y reconstruir la vida presente. Y cuando habla de la vida presente, está hablando de la vida de las personas de carne y hueso, pero también de la creación toda, ¿no? El Espíritu, ¿sí? Que estuvo obrando desde la creación, ¿sí? Que se movía en las aguas, ¿recuerdan? ¿No? El Génesis, cuando comienza Bereshit bara Elohim tohu aohu, es decir, el Espíritu se está moviendo en la creación, ese Espíritu sigue operando a lo largo de la historia, ¿no? Hasta acá llegó mi amor. Hicimos Biblia, sistemática, filosofía, economía, teología. Espero que algo se entienda, ¿no? Pero Política hicimos también. también, de todo un poco. Espero no haberle complicado mucho la vida, pero para eso estoy. Estas respuestas a las preguntas, ¿cómo las mandamos? Las de ayer y las de hoy. La mandan al grupo. Mándenla al grupo, la respuesta, la del trabajo en comisiones, la mandan al grupo porque para eso estoy yo ahí. Y lo que le voy a pedir, porque sé que Sergio no tiene problema en hacer la encuesta, para liberarlo, Angelito. Sergio no tiene problema en hacer la encuesta, Sergio, y mandármela con su nombre, ¿Qué ¿sí? encuesta? La encuesta de la materia, del seminario. Y él me la va a mandar con su nombre, y yo me voy a enterar de que fue él el que me evaluó. No vas a tener problema, Sergio, porque ya rendiste el examen, así que no hay problema. No te puedo matar. Y todos la van a mandar anónima a Sergio. Manden la encuesta de la materia a Sergio. Y Sergio me la va a mandar a mí anónima. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿La encuesta la subió ya Ángel, no? Está subida en el grupo. Ah, bien, bien. En el ¿La seminario. subiste, Angelito? Es para liberarlo a Ángel, porque Ángel está de viaje
Ya lo Si no la subo, completan en tiempo y forma, ya lo subo. Ah, si bien, no bien. si no la completan en tiempo y forma, Ángel va a estar volando compartiéndome la encuesta. No, pero yo ya la había Y el tema, mandado. La vuelvo a no, La no, encuesta de la no. materia, hicieron la la otra. encuesta de la materia, ahora hacen la encuesta del seminario. Ah, ok. ¿Y la subiste, Ángel, Ya a lo este? subo. Sí, En este Ah, y momento ahora, estoy por hacer. aclaro por las dudas, porque Ángel me pidió que le aclarara. El tema del examen es así, vuelvo a explicarlo. Ustedes tienen que regularizar las lecturas, mandar los informes de lectura para que sean alumnos regulares. Una vez que están regularizados, no hay examen final en esta materia. El examen final equivale al trabajo monográfico único de la materia anterior y esta. Es una sola monografía que representa el examen final. No hay examen final. El examen final es la monografía. Para regularizar hay que mandar las lecturas críticas de la materia. Y la lectura Sí, crítica del seminario, también, también. Traten de completar eso, ¿sí? Necesitan un 70%, eso es lo que ustedes saben. Y el que no puede me dice, y vemos. Pero si están muy jugados, podemos hacer un... Pero el 70% es lo que me piden a mí que ustedes hagan. Para mí lo más valioso es la asistencia a esto, ¿no? Pero bueno, tuvieron como 5 meses, pero por eso que le pregunté cuánto le demandaba leerme a mí, leerme las lecturas que yo le di, porque si les exigí de más, voy a tener Pero misericordia. con todos los seminarios que nos ofreció, vamos a necesitar otra vida. Sí. Claro, claro, porque como, o sea, misericordia quiero, no sacrificio, no quiero que sacrifiquen su vida, no les quiero arruinar Navidad a nadie. Así que bueno, Yo voy a tener que seguir prolongando la operación para, para ¿viste? poder completar todo. Para poder completar todo, porque si no, 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 de onda, en serio, manden lo que me puedan mandar, lo que les sirva, lo que puedan, pero yo, lo más importante era estar acá en el aula y compartir esto. Si pudimos trabajar en grupos, pudimos participar está bien, para mí ya con eso es suficiente. Si pudieron hacer el esfuerzo de leer, yo eso es lo que valoro. Eh, Hagan el monográfico, traten de hacer un buen trabajo monográfico, eso sí, ahí no les perdono la vida a nadie. Es decir, si ustedes me hacen un trabajo para zafar, se los voy a, como dice Saraí, se lo voy a hacer tirita. Hagan un buen trabajo y estamos hechos. Vamos a seguir siendo amigos. estamos un poco grandes, ¿no te parece? Sí, Te queremos, Rubén, eso faltó. No digas sí. que no te quieren, porque te queremos. O sea, Bueno, gracias amén. por todo. Amén, hermano. muchas gracias por todo. Gracias Para por mí, todo. no, para mí fue un privilegio, los quiero mucho, para mí fue un privilegio, yo lo disfruté, y bueno, está bueno. Creo que hicimos algo original. Eh, una linda ensalada de fruta. Bendiciones. Gracias, Ángel. Gracias, Gracias gracias. a todos. Chao, Che, querido. un minuto les robo, un minuto Buen más. viaje, Buen viaje. Ángel. ¿Podemos orar? ¿Vamos a orar para cubrir la vida de Angelito? Manda fotos. Eso. Padre Santo, extendemos nuestras manos sobre la vida de Ángel en este momento, Señor, y impartimos una bendición sobre su vida para que tus ángeles, Señor, acampen sobre él, le cubran, le bendigan, Señor, le abran puertas, que sea una experiencia, Señor, de amistad, que sea una experiencia sobre todo espiritual, la que él pueda tener en todo sentido, ¿no? Y te pedimos, Padre, que le proveas de todo lo necesario. Gracias, Señor, porque sabemos de que vos vas a estar obrando con poder en su vida y eso, Señor, va a ser de bendición y de gozo también para nosotros. Gracias, Señor, porque en todos estos meses Ángel añadió valor a mi vida y a la de cada uno de los estudiantes. A ti sea la gloria, la honra, el imperio siempre. Amén y amén. Amén. Gracias. Dios te bendiga, Angelito. Buen viaje. Gracias, gracias. Y buen viaje a todos ustedes. Manda fotos, pero no de la circuncisión. De esa no No, mandes. esa parte no.
Esa no, esa déjala de lado, déjala para tus hermanos judíos.